paso al frente. La furia contra la tempestad. Hombro con hombro, seremos héroes en su nombre. Un paso al frente. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. Un lunes más en Radio Gras. Sí, uno de los últimos ya. Bueno, no digas esas cosas que luego se me deprime la gente. Bueno, este lunes tenemos por aquí a Leti y a Jesús de Como las Llamas. Bienvenidos, chicos. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, encantados. Bueno, Aquí estamos. esperamos trataros como os merecéis. Para presentaros vamos a poner vuestra canción de Remedio para Melancólicos. Así que allá vamos. Cuando me veas deprimido, ansioso, malhumorado, todo lo que tienes que hacer es quitarte la ropa. Y entonces brilla el sol y se revela el secreto. Que somos carne y respiramos y estamos cerca el uno del otro. Tu desnudez me vuelve invulnerable. La lógica podrida, el corazón borroso, gangrenadas tardes se curan con la simetría perfecta de tus brazos y piernas extendidos forman un círculo eterno. Sentas hacia una playa sola, la rúbrica de un dios. Todo lo que no eres tú, todo lo que no soy yo. Bueno, chicos, acabamos de escuchar Remedio para Melancólicos, esta canción que acabáis de sacar. ¿Qué acogida está teniendo? Pues la verdad que estamos súper contentos porque no pensábamos que nos iban a escuchar 3 amigos que nos quisiesen apoyar así por ser amigos, y la verdad que genial, súper contentos. Sí, mucha gente nos apoya y la verdad que no esperábamos esto para nada. Jolín, qué bien. ¿Y cómo surge la idea de crear un grupo así desde cero aquí en Asturias? Pues, a ver, nosotros cuando nos conocimos sabíamos que bueno, nos gustaba la música, más o menos queríamos hacer algo, y en verano me presentó Leti un poema y me dijo, un poema de Miguel Hernández, y me dijo, acabo de poner música y quiero que la hagamos juntos. Y así, un poema y otro poema y otro poema y así. Empezamos a ver que bueno, que más o menos sonaba bien, y hasta hoy. Y el tema que acabamos de escuchar es, por ejemplo, un poema de José Luis García Martín. ¿Por qué escogisteis ese como el primer sencillo para lanzarlo? Pues él fue profesor nuestro, nosotros estudiamos filología hispánica, y bueno, nos dio clase, habíamos leído poemas de él y nos gustaba, y dijimos, pues venga, teníamos 2 maneras, esto lo pusimos también en una publicación de Instagram, teníamos 2 maneras de homenajear a la filología, en este caso a la poesía, y una de ellas era detonar el campus del Milán y otra era escoger de ese caos, escoger algo que mereciese la pena, y sin duda la poesía de García Martín
se salva Sí, de todo porque eso. dentro del Milán no creo que pudieses hacer mucho. La verdad que fue un profesor que siempre nos trató muy bien Sí. dentro de lo que había allí. Sí, Y bueno, queríamos rendir un homenaje Sí. ya de ser alguien que fuese él. sí, sin duda. Y centrándonos un poco en el grupo, ¿cómo ponéis ese nombre al grupo? Bueno, siguiendo con el tema de la filología, que somos un poco frikis de ello, me temo, viene de los dos libros de Juan Rulfo, que son Pedro Páramo y El llano en llamas. Pedro Páramo se desarrolla en Comala, y de ahí Comala, y del llano en llamas, Así fue. y así fue. Jolín, pero tiene mucho detrás vuestra historia para ser tan corta, ¿no? Sí, sí, Sí. está todo pensado aquí. Y bueno, ¿hay algo de vosotros en esa poesía que musicalizáis? Sí. Ya de mano lo de querer homenajear a poetas españoles o de la literatura. ¿Y qué poemas tuyos? Sí, también. Claro. Jesús poeta, así que... Sí. Ya dice mucho de... Sí. Igual fue una pregunta muy íntima, ¿eh? No, para nada. No, nos pillaste ahí un poco porque no se habían hecho esta pregunta. Además, los poemas que escogimos tampoco fue al azar, por así decirlo. Escogimos poemas que eran significativos para nosotros, con un mensaje que nos gustaba, y que esté Miguel Hernández, que esté Nicanor Parra, que esté Aurora Luque, García Martín y la poesía de Jesús, pues no es algo que surgiese así de la nada, sino que está pensado y bueno, que está bastante meditado. No son poemas el primero que vimos. Sí, que es verdad que la temática la buscamos Sí. acorde a nuestra forma de pensar. ¿Y por qué decidís musicalizar poemas en vez de hacer simplemente canciones vuestras? ¿Cuál es el motivo que os lleva a ello, aparte de querer homenajear a lo que es la poesía hispana? Pues es una buena manera también. Yo creo que muchas veces el tema de la poesía y la literatura a veces está un poco como encorsetado. Entonces, queríamos también demostrar que la poesía es algo vivo, es algo que está ahí, que las canciones son poemas, y que muchas veces ese poema de Miguel Hernández, que igual se estudia en clase y que pasa desapercibido, tiene un trasfondo, tiene un mensaje bastante potente, y al musicalizarlos como que gana parte de esa fuerza que tiene el poema. Y es una manera también, pues eso, como de revivir un poco la poesía en sí. Sí, en ese sentido tenemos aquí grupos, por ejemplo, en Asturias como Dixebra, Buscamos la Rede, que también trajeron poemas al asturiano como poemas de Andrés Solar. En este sentido, ¿vosotros también pretendéis hacer algo del estilo con la música, con los poemas en música asturiana? Bueno, en principio el repertorio de lo que va a ser el primer disco lo tendríamos cerrado, pero bueno, en un futuro no nos cerramos a hacer algo en asturiano. Bueno, no. Nosotros no es que sepamos mucho de ello, pero sí que... O sea, ahí nos pillaste un poco. Primero tenemos que estudiar algo de asturiano intensamente y luego ya... Luego ya lo vemos. Pero sí, no nos cerramos. De hecho, nos gusta la idea. Hombre, claro. Pues nada, nos hablabais de autores españoles, latinoamericanos como el Parra. Y ahora os tengo que preguntar, si tuvierais que escoger un autor o autora, ¿cuál sería? Si solo pudieseis escoger a un autor. ¿De poesía o de...? De poemas, sí, de poemas. Yo diría Nicanor Parra. Pues yo creo que también. Nadie me escoja Violeta, estoy muy triste. ¿Y por qué ese? Pues... Como él escribe antipoesía, denominado por él, nos identificamos bastante con romper un poco con algo muy encorsetado, como decía Leti antes. Sí, con el esquema típico de la poesía. Eso, queríamos romper un poco con eso y... A mí me recuerda a Chile, yo viví en Chile. Y con Nicanor. Y Nicanor Parra es chileno y me recuerda mucho a esa etapa en la que viví allí y tal, y tengo, no sé, como esa...
Y en mi ojo derecho, Nicanor Bueno, Parra. ahí detrás del cristal tenéis a otra chica que vivió en Chile, así que seguro que Sí. podéis... Sí, yo viví en Valparaíso. Yo tú. también. ¿De verdad? ¿En qué año? ¿Eh? ¿En qué año? Pues en el 2014. Ah, yo en el 2019. ¡Qué maravilla! Sí, me pilló allí todo. Sí, no, la verdad que muy guay. ¡Qué guay! Bueno, aquí me dio el programa. Bermeo. Pues nada, la verdad que yo creo que vivir en Latinoamérica es algo que te marca para siempre. Por lo menos a mí me marcó bastante y bueno, está muy guay que sea parte de vuestro sustrato en vuestra obra. Por lo menos aquí tenéis una seguidora. ¿Tú también? ¿Tú viste también? Yo en México, en el mismo año fue. Sí. Jolín, qué bonito y qué guay. La verdad que yo creo que tiene mucho por enseñarnos a Latinoamérica. Todavía esta semana creo que fue cuando Biden dijo que América volvía y me fastidia mucho cuando usan América para referirse a Estados Unidos porque América es muchísimo más que Estados Unidos. Y además en el aspecto artístico y cultural, bueno, si estuviste en Chile, bueno, y tú en México, es una riqueza brutal. Y en poesía, en música, y es maravilloso. Entonces está bastante presente en todo el proyecto, empezando ya por el nombre del grupo, que es un autor mexicano, hay poesía hispanoamericana y tenemos esa idea de seguir con un poco con esa línea también. Es que lo que tú dices, lo de vivir en Latinoamérica nos marcó para toda la vida. Yo creo que sí, y es algo que heredas siempre porque hacen de la desgracia virtud. Y yo creo que es una cualidad maravillosa y sobre todo ahora en pandemia, que de todo lo malo sale algo bueno, ¿no? Y allí es que con una guitarra pueden hacer un paraíso. Simplemente en la calle, la vida en la calle, de verdad, no la mediterránea de sentarte en una terraza a esperar que te atiendan, sino de quedarte en una calle tocando la guitarra y solo tener 2 latas de cerveza. Yo creo que es algo muy, muy de ellos y muy puro. Y el aprender a sobrevivir y, como dicen ellos, guatita llena, corazón contento y aprender a vivir con esa esencia y con lo que realmente importa, yo creo que es muy bueno. Me alegro mucho de que sea parte de la esencia de vuestro proyecto. Sí. Bueno, y ahora vamos a poner una canción que se llama... Espera. que se llama Glaciación. Así que, Yedra, haz los honores. Voy a ello. Bueno, cambiando un poco ya de tema y centrándonos en lo que es el proyecto en sí y lo que va a significar aquí en Asturias, ¿creéis que es fácil comenzar un proyecto aquí en Asturias o que es más fácil irse, por ejemplo, a Madrid o Barcelona, que están las discográficas y puede haber un boom mayor? Lo bueno de Asturias, yo creo que entre los grupos y gente del mundo artístico que hay, se apoyan mucho entre sí y a nosotros nos acogieron muy bien desde el principio.
Entonces, en ese plano yo creo que mucho más fácil aquí en Asturias. Creo que también. Luego ya tema discográfica y tal, pues bueno, ya se complica más la cosa, tema conciertos, tema... Aunque bueno, ahora en pandemia da igual donde estés, que bueno. Yo creo que empezar en un Madrid o en un Barcelona tal es mucho más hostil, como porque claro, ahí hay grupos y grupos y grupos y grupos. Aquí hay muchos grupos, pero bueno, al final todo es más reducido, todo ya más recogido, e incluso mismamente para tocar en algún bar o bueno, pues ya es como que se sabe más qué sitios sí, qué sitios no. Entonces bueno, nosotros tuvimos muchísimo apoyo de grupos asturianos, nos ayudaron muchísimo. Pues es raro porque la verdad, la gente que pasó por aquí joven, que está empezando, lo que nos dicen es que ellos que se van para Madrid o para cualquier otro sitio porque allí creen que es todo lo contrario, sí, que es mucho mejor. Igual estamos equivocados, ¿eh? No, hombre, no. Yo creo que no hay opiniones equivocadas, sino personales. Y está muy bien que digáis eso porque la gente que nos escucha, hay mucha gente que probablemente esté pensando en lanzar proyectos y no se atreva, pues escuchar que sí, que es factible, que se puede y que encima hay ayuda, pues yo creo que va a ayudar bastante. Que se atrevan. Sí, además lo que tenían ellos era que era en la escena urbana, que también hay mucho más pelea entre ellos, por así decirlo, aunque se apoyen entre ellos, como que hay grupitos. Entonces era lo complicado que decían ellos. Hay que arriesgarse, que es lo peor que puede pasar. De nosotros van a tener apoyo seguro, así que... Sí. Apoyamos a todo el mundo. Sí. Soletes, Jesús y Leticia. Bueno, pues ya que Leti dice que hay que ser valiente en esta vida, sí, te voy a hacer una pregunta en la que vas a tener que ser muy valiente. Uy, no mucho, ¿eh? Bueno, a ver, ahí va, ¿eh? Tenéis que meter el piecín en el Cantábrico. Y hay igual de valiente que eso. A ver, tenéis que escoger entre escuchar a Lori Meyers toda vuestra vida o que la única canción que podáis escuchar durante un año sea Tu calorro de estopa. Yo lo tengo claro. Tu calorro de estopa. Es que hay una de las cosas que nos enfrenta, entre comillas, y el estilo de cada uno. Ella tira más por la rumba, yo tiro más por el indie, y ahí nos hiciste la pregunta clave, además. Sí, no es que yo haya sido muy acertada, es que me informé un poquito, bueno, nos informamos evidentemente, nos informamos un poquitín antes de hacerosla y cuando leí aquello en la biografía que tenéis dije, tiene que ser, esta pregunta tiene que hacerse. Pero el calorro de estopa, temón también. Sí. ¿Eh? Por Dios, si alguien... Y Lori Meyers, a ver si alguien no lo dice, que conduzca con estopa. Bueno, un día como hoy no, porque hay que ser muy desgraciado para que te pille la ciclogénesis al volante como a mí, pero que alguien pruebe en verano a ponerse estopa mientras conduce, que es una de las grandes maravillas de este mundo. Bueno, después de hablar un poco de vuestra pequeña trayectoria hasta el momento, ¿qué nos podéis contar a partir de ahora que va a ser Como Alan Llamas? ¿Qué pretendéis sacar? ¿Qué pretendéis hacer? Bueno, pues vendrá un segundo single en junio. No sabemos una fecha exacta todavía, pero bueno, en junio llegará. Y nada, a ver cómo acogen el nuevo tema y a ver qué tal. Algo más psicodélico, un poco, bueno, distinto. Muy bien, y vamos a ir ya un poco cerrando el programa y es una pregunta que todo el mundo detesta o intenta evitar, que es que nos recomendéis un libro, una película y una canción cada uno. Si no tenéis... podéis escoger más de una si tenéis ahí una duda existencial sobre cuál escoger. Vale, pues venga, libro Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, película Todo sobre mi madre de Almodóvar, y ¿cuál era el otro? Canción. Sí. Echo de menos de Kiko Veneno. Bueno, yo en cuanto a peli creo que voy a tirar también por Almodóvar, pero con La ley del deseo. Libro, justamente Pedro Páramo, cuando lo leí en su día me marcó bastante. Y canción, tengo bastante obsesión últimamente con Lo que te falta de Solea Morente. Madre mía, es que todo maravilla, ¿eh? Todo maravilla. Todo maravilla y todo muy bien. Pues nada, nos vamos a despedir con De Vita Beata, si
¿Qué pasa? Íbamos muy bien. Íbamos muy bien hasta ahora. Pero antes de despedirnos, queríamos hacer como un comentario de apoyo para la Felixaria, porque no sé si os enterasteis de que quieren cerrar los chiringuitos sociales en Ubieu, y entonces de aquí queríamos mandar un apoyo para la Felixaria, porque creemos que los actos culturales que hacen y todo lo demás son necesarios. Son lo más, además. Sí. Pues sí, todo nuestro apoyo también. Pues sí. Pues nada, ya le lié otro día más con el guión. Es que no hay un programa que lo haga yo bien. No, de verdad, todo nuestro apoyo. Además, yo creo que toda iniciativa cultural debe ser apoyada. Como hablamos muchas veces en este programa, a veces es necesario mojarse, aunque muchas veces cuando venís al programa nos preguntáis si os podéis mojar, si podéis hablar, y por supuesto, yo creo que la clave de poder vivir bien es poder vivir en libertad y expresándonos, y es fundamental apoyo en esta época, así que... La cultura además hay que apoyarla, y fue un mal año. En general ya la cultura de por sí tiene que enfrentarse a un montón de limitaciones siempre, y más en este año. Así que vamos, apoyo total porque estamos en ello, así que... Sí, cómo no. Ya bastante es con ser los últimos del Titanic como para encima congelarse. Bueno, chicos, fue un placer. Igualmente. Muchas gracias por haber venido y por mojarnos, y sobre todo con el aire latinoamericano. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias, de verdad. Ahí nos despedimos con De Vita Beata, basado en el poema de Gil de Viedma. Esperamos que os guste. No sufrir, no escribir.